1, 2, 3, 4. Esta noche se nos viene la noche, pero no es solamente por el mal tiempo. Uno, 2, 3. Esta noche, les decía, vamos a tomarle el pulso al corazón de un poltergeist. Así que les voy a pedir paciencia. 1, 2. Están aquí. Ajustarse cinturones de seguridad, apagar móviles y cualquier otro nexo con el presente. Estamos por inicializar Cineficción Radio Time Travelers. Escudriñando el pasado presente del universo del terror y lo fantástico. Cineficción Radio Time Travelers, por el éter de Metroficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Locución: Miriam Nancy Rojas. Producción general: Juan Carlos Moyano. Respaldan Estudio Iacona, Registro de Marcas y Patentes. La Bitácora, Gastrobar y Cervecería. Antes del célebre film de 1982, el fenómeno conocido como poltergeist había sido tema de apenas 4 largometrajes británicos. La comedia de David Lean, Blithe Spirit o Espíritu Travieso, de 1945, basada en la farsa teatral homónima escrita por Noel Coward. El thriller Night Comes Too Soon, de 1948, basado en un relato de Sir Edward Bulwer Lytton. Things Happen at Night, también de 1948, basado en una comedia de Frank Harvey específicamente titulada The Poltergeist, y The House on Marsh Road, de 1960, film visto en la televisión argentina con el título de El fantasma de la mansión. Y tenemos claro una mención en el clásico The Haunting, o sea, La casa embrujada, dirigido en 1963 por Robert Wise. Pero yo nunca he tenido nada que ver con lo sobrenatural. Claro que sí, Eleanor. Su experiencia con poltergeist. ¿Quién es ese poltergeist? Un fantasma burlón, ¿no es así? No sabría decirlo. Según la Sociedad Psíquica Internacional, cuando tenía 10 años cayeron tormentas de piedra sobre su casa durante 3 días. Eso es ridículo. Pero fue visto por su familia, los vecinos y la policía, y a decir verdad es el único caso registrado oficialmente por la policía. Y no mucho más. El fenómeno poltergeist pasó a la cultura popular masiva, sin duda, a partir del film de 1982, que además de convertirse en éxito, sirvió de base para secuelas e imitaciones. Esta noche nos vamos de visita al hogar de la familia Freeling, porque a pesar de no haber sido invitados, Chucho Fernández y Darío Labia del otro lado del televisor nos sentamos para tener la perspectiva no de un semidios, sino de un espíritu travieso en
Poltergeist 1982. Artista invitado: Pablo Martínez Burquet. Al filo del plagio. Una niña queda atrapada en una dimensión paralela en su propio hogar y su familia, que escucha su vocecita incorpórea pidiendo auxilio, realiza toda clase de esfuerzos para rescatarla. Al final, el padre ingresa a esa dimensión y recupera a su hija. Este argumento no es de Poltergeist, o sí, pero primeramente fue el de La Niña Perdida, episodio de La Dimensión Desconocida, escrito por Richard Matheson. ¿Qué habrá opinado Richard Matheson al respecto? No lo sabemos. Lo que sí es que al poco tiempo del estreno de Poltergeist, Spielberg encargó a Matheson el guión de su siguiente película, Twilight Zone The Movie, es decir, Al filo de la realidad. Estamos escuchando Cineficción Radio, con la conducción de Chucho Fernández y Darío Labia. Espeluznantes historias de terror. Poltergeist es la actividad paranormal más antigua, pues ya está documentada en obras de historiadores de antes de la Roma imperial, y es también la única documentada en registros policiales. Colin Wilson agrupó y clasificó docenas de casos en el volumen Poltergeist: A Study in Destructive Haunting, publicado el mismo año de la película, 1982. De sus 300 páginas con incontables casos y diversas hipótesis, algunas contradictorias, les ofrecemos párrafos selectos en la voz de Pablo Martínez Burquet. En materia de Poltergeist, debe haber cerca de 1000 casos documentados. En 9 de cada 10 hay una frustrante carencia de detalles y una espantosa similitud. Los objetos vuelan por los aires, los muebles danzan a través de las habitaciones, la vajilla es hecha a pedazos. Ruidos y detonaciones que impiden dormir, piedras y guijarros atravesando las ventanas. Luego, todo se detiene tan repentinamente como comenzó. Es en ese único caso de 10 que hay un incidente curioso y ocasionalmente una pista interesante. Por ejemplo, en el 99% de los casos de Poltergeist está la presencia de un adolescente puber o de un niño. Entonces, se asume con validez que lo que está ocurriendo es un caso de psicoquinesis espontánea. Pero si en ese 1% de casos no interviene un adolescente perturbado, entonces tal conclusión es cuestionable. Y por lo tanto nos vemos obligados a considerar la hipótesis del investigador Lombroso. Un poltergeist es un espíritu
maliciosa. Alan Kardec, aquel profesor francés que sistematizó lo que hoy conocemos como el espiritismo, decía que los espíritus superiores no se dedican a hacer bromas, así como las personas serias tampoco recaen en ello. Con frecuencia hemos hecho venir a nosotros espíritus de naturaleza turbulenta y les hemos preguntado acerca del motivo de su mal comportamiento. La mayoría parece no tener otra meta que divertirse. Lo hacen más por desconsideración que por maldad. Este es sin duda un punto muy interesante que nos acerca a la, mente de un poltergeist. Las personas que carecen de un sentido de propósito tienen problemas de conducta. Pueden mentir y robar, no por un afán delictivo, sino por una especie de aburrimiento. Sus mentiras son un intento de impresionar a la gente y quieren impresionar porque carecen de un sentido de propósito, un objetivo o meta personal. Tan pronto como la persona adquiere un propósito, él o ella dejan de comportarse mal. En este aspecto, el poltergeist se asemeja a los seres humanos. Los fenómenos de poltergeist siempre van de efectos pequeños a efectos mayores, de arañazos o golpes a guijarros y muebles que salen volando. Nunca es al revés. La siguiente instancia es la de sonidos sibilantes que gradualmente van mutando a voces. Las voces de poltergeist no suenan como voces humanas ordinarias. Al menos no al principio. Es como si la entidad tuviera que dominar un medio extraño para transformar sonidos en palabras. La mayoría de los poltergeist parlantes comienzan con una voz gutural que suena como gruñidos o como gemidos, hasta que adquieren la potestad de la palabra, y lo que dicen es francamente escandaloso. Pasa del insulto a la revelación de aspectos ocultos de las personas que habitan la casa. Es poco lo que sabemos y podemos deducir del poltergeist, pero sí es suficiente como para poder asegurar que el poltergeist, de la misma manera que el ornitorrinco, realmente existe y algunos de sus hábitos han sido positivamente establecidos. No obstante, un interrogante aún clama por respuesta. ¿Por qué la maldad del poltergeist
parece estar limitada. Tranquilamente podría matar y, sin embargo, no hay caso documentado en el que haya habido una muerte causada por un poltergeist. Armarios pesados caen a una fracción de pulgada de las personas. Se desatan incendios en aparadores o alacenas un minuto antes de ser descubiertos. Cabe preguntarse, ¿existe alguna ley psíquica que impida a los poltergeists ser más destructivos? ¿O la respuesta reside en la propia naturaleza del poltergeist? Los cajunas de Hawái afirman que un poltergeist es un espíritu bajo que ha sido separado de sus partes media y superior, tal y como el espíritu medio posee memoria, pero solo una rudimentaria capacidad de razonamiento. Puede ser malicioso, pero no malvado. Solamente el espíritu medio es capaz del mal. Así que, según los cajunas, el poltergeist solo es capaz de obrar el mal cuando es dirigido por un hechicero humano. Y una conclusión a la que sí podemos arribar es que, como es usual, cuando se trata de maldad, los seres humanos poseemos el monopolio. The Bluetooth device is ready to pair. ¿Qué dijo? No sé, ¿qué es eso? No sé, ¿dónde estamos? Y si no sabe vos, que anda con la brújula. ¿Pero qué dijo? ¿Que no podemos volver? No, ¿cómo no va a poder volver? Debe estar calibrando. ¿Calibrando qué? ¿Sabe que nos vamos a quedar acá no sé cuántos años, no? Ya está, quedamos acá. No, querido, está calibrando el coso, el teleprompter, el transporte, el ascensor que nos lleva de un lado para el otro. ¿Vos sabés que nos va a quedar perdido este Labia? ¿Qué le importa a este Labia sacarnos de acá? ¿Dónde estamos? No sé, parece como una llanura, ¿no? Yo tengo miedo que aparezcan esos cosos, ¿viste? Que aparecen en Jurassic Park corriendo. Pero está loco, vos no estás. ¿Dónde te crees que estamos? En el Cretácico. Debemos estar en el 1700, por ahí. ¿Vos decís? Digo yo, ya vi pasar como 3 carretas. Ah, me quedo más tranquilo. Cineficción Radio. Espeluznantes historias de terror. Reporte de un time traveler. Se habla de poltergeist y siempre los casos ocurren en Francia, Gran Bretaña o en los Estados Unidos. Pero, ¿qué hay acerca del poltergeist o tiquisemia ocurrido en Guaymallén, provincia de Mendoza, en mayo de 1980? En una modesta vivienda de la calle Paula de Albarracín, al 1514, se comenzaron a oír ruidos de cristales rotos y gritos. Los vecinos aseguraron que una niña de 11 años de edad
Allí domiciliada, podía mover objetos a distancia. La presencia de la policía atrajo a la prensa y también a un sacerdote especialista en parapsicología, el padre Matías Oscar Garrido, que alejó las sospechas de posesión diabólica y embrujamiento, sugiriendo que si se descarta el fraude inconsciente, tal vez el fenómeno se deba a la telequinesia. Al poco de darse a conocer el caso, un médico santafesino ofreció sus servicios para curar a la niña mendocina. ¿Qué ocurrió con la niña de la casa de Paula de Albarracín en 1514 de la ciudad de Guaymallén? Una de las actitudes habituales de la prensa mundial al cubrir estos casos es que al principio asumen un tono festivo, de ironía, como tratando de extraer un ribete sensacionalista. Luego, como no se sabe a qué atribuir el fenómeno, lo usual es la suspensión de cobertura, lo que pareciera coincidir con la imposibilidad de resolución del misterio o bien su repentina detención. Acompañan Cineficción Radio estas empresas interesadas en el buen horror. Camauer Rental y Estudio, Pablo Sala, música original, y Richard Tattoo, en Galería Bond Street, Richard Tattoo. Leemos en el volumen 3, dedicado al género de horror, de la Aurum Film Encyclopedia de Phil Hardy, editada en 1985 por Aurum Press. Poltergeist muestra un perfil dividido. En la trama está presente la habitual preocupación de Spielberg por los rituales de la familia suburbana. A esta línea se integra de manera no armónica el descubrimiento de que el hogar de esa familia se ha erigido encima de un antiguo cementerio, subtrama que alcanza su clímax cuando los restos de los muertos vuelven en busca de venganza contra aquellos que violaron sus dominios. Esta secuencia refleja la sardónica visión de Hooper acerca de la fragilidad de los valores del norteamericano medio frente a fuerzas obscuras y primitivas. A pesar de escenas notables, la película nos deja la impresión de estar fatalmente dividida contra sí misma. Esta percepción fue compartida con la crítica de la época, que no llegó a percibir el rasgo autoral de Tobe Hooper tanto como el de Steven Spielberg, autor de la idea original y productor de la película. Ampliando esta línea, les compartiremos la opinión del crítico Robin Good en Empapelando las grietas, fantasía e ideología en la era Reagan, capítulo de su famoso ensayo Hollywood from Vietnam to Reagan and Beyond, publicado en 1986 por la Universidad de Columbia de Nueva York. Es tentador catalogar Poltergeist como la peor película de Tobe Hooper, pero está claro que pertenece más al universo de Steven Spielberg que al de Hooper. Su interés y el particular tipo de seguridad que ofrece residen en su relación con el cine de terror familiar de los años 70, en la forma en que Spielberg aprovecha el potencial radical del género y lo subvierte en el conservadurismo de los 80. Se pueden distinguir dos proyectos paralelos y estrechamente relacionados. Primero, el intento
ya conocido desde Tiburón, de separar a la familia estadounidense del capitalismo malo y pretender que no haya conexión entre ellos. Hay personas codiciosas que anteponen las ganancias a las necesidades humanas y que provocan catástrofes, ya sea con la apertura de playas peligrosas o no retirando los cadáveres antes de edificar complejos de viviendas encima de cementerios. Tal proyecto tiene una larga historia en el cine estadounidense. Sus tensiones y contradicciones fueron magistralmente planteadas y resueltas por Frank Capra, por ejemplo, en Qué bello es vivir. Con Spielberg se reduce a un simple ejemplo flagrante de lo que Roland Barthes llama inoculación, donde la ideología reconoce un mal menor, aislado y factible de ser mejorado para desviar la atención del mal fundamental. En segundo lugar, el intento de absolver a la familia estadounidense de toda responsabilidad por el horror. Se trata de una tarea de limpieza. En los años 70, el monstruo se ubicaba en el seno de la familia y se percibía como su producto lógico. Poltergeist parece al principio jugar con tal concepto, antes de declarar la inocencia de la familia y ubicar lo monstruoso en otro lugar. Se lo define en términos de una superstición sin sentido. Los cadáveres se toman a mal que construyan piscinas sobre ellos, o en algún vago concepto metafísico del mal eterno. La bestia, superstición en una escala más grandiosa. Ambos conectados por la implicación de que el último es invocado u opera a través del primero. En cualquier caso, como en E.T. el extraterrestre, la familia burguesa suburbana sigue siendo el mejor de los mundos posibles, aunque solo sea porque cualquier otra posibilidad se ubique más allá de la imaginación de Spielberg. Se podría sugerir que el desarrollo general del cine de Hollywood desde finales de los años 60 hasta los 80 se resume en el uso de la bandera estadounidense, Star Spangled Banner, por parte de George Romero al comienzo de La Noche de los Muertos Vivientes, hasta el uso de la música del himno, también titulado Star Spangled Banner, por parte de Spielberg al comienzo de Poltergeist. ¿Casualidad? En 1979, Paul D. Clemens, protagonista de The Beast Within o Sangre de Bestia, y su colega Bennett Michael Yelin escribieron y registraron un guión titulado Housebound, acerca de una familia compuesta por el padre, la madre, una hija mayor, el hijo del medio y una hija menor, que sufre la desaparición de esta última, atrapada dentro de la estructura de la casa y cuya voz incorpórea de auxilio sus seres queridos pueden escuchar. El argumento incluía un árbol que cobra vida, un boquete infernal y chorreante que se abre en una puerta interna de la casa y los cadáveres de las personas muertas en un pantano donde se edificó la casa. Poco después,
alegan haber enviado una copia del guión a Steven Spielberg. Así que cuando se estrenó Poltergeist, ambos autores emprendieron acciones legales. El resultado se resolvió a través de un acuerdo extrajudicial. Mucha casualidad. Poltergeist se estrenó en Argentina con el sensacionalista título de Poltergeist, Juegos Diabólicos, un jueves 14 de octubre de 1982 en los cines Alfa de la calle Lavalle, Santa Fe 1 de la avenida Santa Fe, L'Orange de la avenida Corrientes, Gran Savoy de avenida Cabildo y Atlantic de la ciudad de Mar del Plata. Durante las siguientes semanas, otras salas de barrio y del conurbano y varios autocines proyectaron Poltergeist, manteniéndose firme en el céntrico cine Alfa durante 8 semanas consecutivas. En su publicidad en diarios podemos observar que el nombre de Steven Spielberg figuraba con más notoriedad que el del realizador Tobe Hooper. Esto ya había ocurrido en su campaña publicitaria de Estados Unidos, provocando que el gremio de directores de allá reclame a la Metro una suma monetaria en concepto de daños y perjuicios y que corrija los trailers en los que el nombre de Spielberg aparecía más grande que el de Hooper. Por lo visto, en Argentina, ningún gremio lo reclamó. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com. Cineficción Radio. Aquí en 24/7, domingos 20 horas. Con Darío Labia y Chucho Fernández recorrerás espeluznantes historias de terror. Buenos Aires, Argentina. Poltergeist se rodó durante 4 semanas entre mayo y julio de 1981. Síntoma de que sus productores esperaban crear un producto de gran masividad, fue el plan de editar paralela a la película una novelización. Estamos en plena era de los paperbacks from hell, novelas del género horrorífico que no se publicitaban con los términos horror ni terror, pero sí con portadas bastante explícitas en lo que se refiere a temática y expectativas de los lectores. Spielberg acababa de rechazar una novelización del escritor premio Hugo Joe Haldeman, cuando el Dr. James Caan, escritor de ciencia ficción en sus ratos libres, fue convocado para escribir una novelización de Poltergeist. Para empezar a trabajar, el autor recibió una copia del guión y 20 stills publicitarias de la película. Aún en etapa de postproducción, pero con presión debida a la premura del lanzamiento, el Dr. Caan se puso manos a la obra y en un plazo de 25 días entre noviembre y diciembre de 1981, trabajando 15 horas al día, terminó y entregó el manuscrito. Su novela no era la típica novelización, sino que seguía fielmente la trama, agregando escenas ausentes de la película y haciendo que la diminuta Tangina cobre más protagonismo frente a su rival, la académica y severa doctora Lesh. Spielberg quedó tan satisfecho con el producto que le pasó el contacto del Dr. Caan a George Lucas, que casualmente andaba en la búsqueda de un escritor para la novelización de su inminente nueva película,
El regreso del Jedi. La novela se lanzó en Estados Unidos en mayo de 1982, un par de semanas antes del estreno de la película, y sucesivamente se fue publicando en Gran Bretaña, Francia, Italia y en octubre de 1982 en México, desde donde se diseminó por toda Latinoamérica. Les ofrecemos ahora la conclusión del capítulo segundo, que es una de las dos escenas más memorables, si no la más memorable, de la película, la tormenta que azota el hogar de la familia Freeling. Con ustedes, Poltergeist, Juegos Diabólicos, de James Caan, en la voz del camarada Chucho Fernández. Robbie yacía en su cama, bajo las cobijas, mirando el árbol iluminado desde atrás por intensas lanzas formadas por los relámpagos. Ominosamente el trueno murmuraba en su antiguo, gutural lenguaje. Afuera, las torturadas ramas del roble golpeaban y arañaban la ventana, impulsadas por el fuerte viento. Otro relámpago iluminó el firmamento. En algún lugar, los cables de energía eléctrica debieron resultar afectados por la descarga, porque la luz del armario de pared parpadeó y se apagó. Un gran estruendo sacudió la casa. Hizo entrechocar la cristalería. El viento gemía como un doliente, y al producirse el siguiente relámpago, empujó al árbol adelante con aviesas intenciones. La casa crujió. Carol saltó en la otra cama mientras Robbie estaba absolutamente inmóvil bajo las cobijas, esperando que el árbol monstruo no lo viera. El viento cobró más fuerza. El aire se impregnó de ozono, como ocurre después de que se ha quemado algo. Otra vez el rayo desgarró la noche, acompañado de un gigantesco estruendo de aire. El roble gigante pareció volverse apopléjico, como si fuera una criatura torturada. Se retorció hacia adelante, extendiendo sus grotescas ramas, al punto de que, movido por una fortísima racha de viento y lluvia, despedazó el cristal e irrumpió a través de la ventana hasta el interior del dormitorio. Robbie lanzó un grito. Carol se despertó de un salto, mientras otro coro de relámpagos convertía la noche en un furioso horno frío. Largas ramas semejantes a dedos envolvieron al chico que gritaba, atrapado en esas putrefactas manos esqueléticas que, al oscilar el árbol bajo el viento, alzaron al niño de la cama. Carol empezó a gritar. El resto de la familia entró a la recámara a tiempo para ver azorados cómo las ramas se llevaban al niño a través del hueco de la ventana. Diane exhaló un grito de angustia. Al cabo de un instante de inmovilidad, los tres, Dan, Steve y Diane, salieron corriendo escalera abajo, dejando a Carol sola donde estaba. Bloqueaba la puerta de la cocina una acumulación de escombros, por lo que tuvieron que salir al patio trasero por un costado. Steve corrió la puerta de vidrio y todos salieron a la intemperie. Inmediatamente quedaron empapados, siendo azotados por el fragor de la tormenta. Al mirar al árbol nudoso apenas pudieron distinguir a Robbie, atrapado
en las ramas superiores. En medio de los fogonazos de las descargas eléctricas, el chico parecía como si estuviera siendo devorado vivo. Steve empezó a trepar por el árbol. En el cuarto de arriba, Carol Ann se acurrucaba aterrorizada con la cabecera de su cama, mantenida allí en parte por la fuerza del viento que penetraba a través de la ventana rota. Aturdida, miraba la puerta entreabierta del armario de pared. La luz de su interior se hacía cada vez más brillante. Era un brillo horrible, intenso, de una tonalidad enfermiza y blanca. Era el color de la luz del aparato de televisión. Carol Ann quiso gritar, pero ningún sonido salió de su boca. El terrible viento empezó a hacer girar los objetos que había en el cuarto, en frenéticos remolinos en dirección al armario. Sillas, radios, almohadas, lenta e inexorablemente empezaron a moverse hacia el armario abierto, como si estuvieran siendo inhalados y tragados. Carol Ann hundió sus dedos en el colchón, gritando, llorando, casi loca de miedo. Su cama comenzó a moverse, pero no supo lo que era el miedo sino hasta que escuchó el gemido de la bestia. Era un sonido bajo, desquiciante. Un sonido diferente a todo lo que había oído antes. Un sonido infernal. La bestia estaba en el armario. Acallaba el sonido de la tormenta. Arrastraba la cama de Carol Ann hacia ella. Luchando contra el fuerte viento, Steve finalmente llegó hasta donde se encontraba Robbie, a punto de ser estrangulado por una apretada maraña de ramas y enredaderas. Steve sintió que se ahogaba. La lluvia lo azotaba. Cada vez que liberaba uno de los brazos o manos del chico, la otra quedaba envuelta en la resbaladiza maraña. Para ese momento, Diane había trepado ya a la mitad del árbol, tratando de liberar a Steve y a su hijo. Sin embargo, no dejaba de resbalar, porque la corteza estaba cubierta de un jugo que hacía imposible la tracción. Esa savia casi olía a sangre. En el cuarto superior todo estaba siendo arrastrado por el remolino del armario. Carol Ann fue levantada de la cama, pero se aferró a la curvada estructura de la cabecera, ondeando como una bandera en un vendaval, hasta que no pudo sostenerse más y con un ruido de absorción fue tragada por el brillante agujero. Un momento después, la cama voló por el aire a través del cuarto, estrellándose contra la puerta del armario, con Carol Ann adentro, formando una barricada que impedía abrirla. Steve arrancaba violentamente las ramas que envolvían a Robbie, en tanto que el viento aumentaba su fuerza, hasta que, en una estruendosa explosión de luz, los tres, Steve, Robbie y Diane, fueron arrojados al suelo. Un momento más tarde, el árbol entero fue arrancado de raíz, con un poderoso crujido y absorbido por la noche demoníaca. Y de pronto, la tormenta cesó. Los cuatro quedaron apilados sobre la tierra lodosa, aturdidos, con la cabeza zumbándoles exhaustos. De pronto, Dana señaló al horizonte. Era el embudo de una nube que empezaba a desintegrarse en las colinas lejanas. Era el final del tornado nocturno que había azotado la casa, hasta que Steve gritó el nombre de su hija y todos miraron la ventana rota del piso de arriba. Acto seguido todos entraron corriendo a la casa, pero al llegar al dormitorio de los niños quedaron paralizados de miedo. Salvo por las dos camas que bloqueaban la puerta del armario, unos cuantos juguetes y trozos de mobiliario, el cuarto estaba completamente vacío. Diane pegó un grito, luego ella y Steve empezaron a despejar los muebles. Robbie y Dana quedaron enmudecidos, observando todo. Al quitar el último escombro y abrir la puerta del armario,
Diane y Steve comprobaron, casi trastornados, que estaba vacío, sin rastros de la niña. Automáticamente todos salieron corriendo, llamando y buscando a Carol Ann. Todos menos Robbie, que se limitó a contemplar fijamente el armario vacío. Vacío a excepción de una mancha en lo alto de la pared. Una mancha en forma de algo. Steve corrió a la cocina. Dana revisó el baño de abajo. Diane entró a su propio dormitorio, al otro baño, al armario. Vio debajo de la cama, cada vez más frenética, hasta que se detuvo y una idea le invadió el cerebro: la piscina. Echaron a correr rumbo a la construcción, deteniéndose en la orilla del socavón rectangular donde iría la piscina. La lluvia había ablandado el perímetro y era un lodazal. Steve empezó a buscar con las manos dentro del agua, desesperado. Diane, llorando y moviendo de un lado al otro la cabeza, se sentó en la orilla, exánime. Arriba, el chico se encaminó a la recámara de sus padres y se detuvo tensamente frente al aparato de televisión que estaba encendido con estática. El fulgor azulado aplanaba sus rasgos faciales. Había captado algo. Entrecerró los ojos y observó con atención, acabando con creciente terror por advertir algo. Veía sombras, oía murmullos provenientes de la pantalla. Un gemido inarticulado emergió de sus labios y empezó a llamar a su madre a los gritos. Abajo, al escuchar ese llamado, Diane se levantó como una marioneta a la que con un cordón le hubieran tirado del cuerpo. Se puso de pie al instante y, medio resbalando, corrió de nuevo a la casa. Al subir la escalera oyó la voz de Carol Ann, que llamaba débilmente desde su dormitorio. En ese momento sintió un alivio inmenso en el corazón. Su bebé estaba bien y a salvo. Al entrar en la recámara, Robbie, histérico y mesándose los cabellos, contemplaba fijamente el televisor. Diane lo apartó del aparato volteándole la cara hacia ella. El ruido de estática del televisor se hizo más intenso. Imágenes insustanciales se movían en la pantalla. Desde algún punto distante se filtró una vocecita infantil que decía: Diane se puso blanca como la nieve. Frenéticamente la buscó por todo el cuarto. La voz, débil como diluida, apenas perceptible, entre el chirrido de la televisión, sin duda alguna, era el de su hija. Pero en nombre de Dios, ¿en dónde se escondía? Diane lloraba histéricamente, tropezando al dar vueltas por el cuarto. Robbie regresó al aparato. Diane lo miró, paralizada. El rostro se le contorsionó al adivinar lo que ocurría. Formas grises se movían velozmente a través de la pantalla. Eran manchones informes. Luego volvió a escuchar la voz. Ciertamente era Carol Ann. Mirando la televisión y asumiendo una comprensión mayor de lo que podía tolerar, Diane se sintió abrumada por unas náuseas que la ahogaban, creyendo volverse loca. Puso los ojos en blanco y perdió el conocimiento. La voz, extrañamente distorsionada a través de la estática de la pantalla, provenía del televisor. Gracias por viajar con Cineficción Radio Time Travelers. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Locución: Miriam Nancy Rojas. Producción general: Juan Carlos Moyano. Cineficción Radio Time Travelers. Domingos 20 horas por Metroficción Radio. Se puede ver por el canal de YouTube de Cinefanía. Se puede escuchar en Spotify y las mejores plataformas. Respaldan Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Tu día es hoy. Disfrútalo en la Bitácora Gastrobar y Cervecería.
Avenida Santa Fe 1602, Martínez, Buenos Aires. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas y adiós fantasmas.